El tema de hoy, tintas y su dosificación. Digo, vamos a ver lo básico de las tintas para impresión y los aspectos importantes acerca de la dosificación en prensa. Muy bien. Empezamos. Bien, la tinta, pues la verdad es que es toda una especialidad. Hay algunas consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta de la tinta, aunque pues en muchos casos vemos que simplemente se usa la tinta que tenemos ahí a la mano para imprimir algún producto en papel o en plástico y a lo mejor lleva alguna laminación y pues bueno, esta característica de laminación pues ya le protege a la tinta de todo este aspecto de frote, contacto químico, etcétera, y bueno, no tendríamos mayor grado de complejidad ante este escenario. Pero pues bueno, hay algunas otras aplicaciones de la tinta donde sí el buen desempeño de la tinta y los requerimientos de uso final pues son muy importantes, ¿no? Digo, la tinta pues obviamente la utilizamos para colorear la imagen o el mensaje o el motivo sobre algún sustrato que posteriormente pues, se va a convertir en algún envase, etiqueta, empaque o cosas así, ¿no? Entonces, los fabricantes de las tintas, bueno, pues tienen que cumplir con ciertas especificaciones, por un lado, para el buen desempeño mientras se usa y se aplica en impresión, es decir, lo que tiene que ver con la reología de la parte de la tinta, ¿no? Su fluidez, la viscosidad, el secado, la química de la tinta, etcétera. Y pues bueno, por otro lado, pues también que cumpla algunas especificaciones. Si el empaque, la etiqueta o el impreso va a estar sometido a alguna característica de humedad, calor, luz, fricción, etcétera, bueno, pues claro que el fabricante de las tintas pues, tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos para que nos proporcione una tinta apropiada. Las tintas están clasificadas en dos familias, tintas volátiles, que le llamamos, y la otra familia, tintas curables por energía. La tinta volátil, ¿no? Pues puede ser la tinta líquida base agua o base alcohol que normalmente utilizamos y como su nombre lo dice, pues bueno, seca cuando algunos de sus componentes volátiles se evaporan una vez depositada en el sustrato y entonces ya se queda la parte sólida. Estas, como les comento, ustedes saben que pueden ser base agua o base alcohol. Aquí en el dibujo vemos los componentes principales de las tintas, ¿no? Bueno, pues hay un pigmento, que es el colorante, ¿no? Normalmente pigmentos en polvo, que están suspendidos ahí en la tinta, en la parte del vehículo. El vehículo, bueno, pues está compuesto por las resinas, una resina o dos resinas, depende del componente y las características de las tintas, los aditivos correspondientes y el diluyente o el solvente. Puede ser en una cantidad importante de agua o si es base de solvente, pues algún tipo de acetato o alcohol que se utiliza para las tintas y algunos aditivos, no sé, deslizantes, ceras, plastificantes, antiespumas, etcétera, para permitir una buena resolubilidad en las tintas. El pigmento o tinte, pues obviamente es el encargado de dar el color, ¿no? De la tinta. Entonces depende también de la clase de tinta, de las especificaciones de la tinta, los requerimientos de las tintas, pues será el tipo de pigmento en polvo que se agregue a la tinta. Hay algunas que son colorantes que están disueltos en la tinta, pero normalmente están suspendidos los pigmentos ahí en las tintas. La parte del vehículo que está ahí indicada, que es ya acabamos de mencionar. Vehículo se le llama porque, bueno, pues es el que transporta el colorante desde la fuente, el depósito de la tinta, a través de los rodillos, en la placa, hasta que se depositan al sustrato, de ahí toma el nombre
de vehículo, ¿no? Vehículo generalmente compuesto por resinas, los aditivos y solventes como ya hemos indicado. También, digo, debe haber una composición balanceada apropiada para que la tinta se mantenga en una viscosidad determinada mientras se utiliza y se prepara ahí en la tinta. Acuérdate que la viscosidad nos referimos a la fluidez, ¿no?, de la tinta. Si la fluidez es muy espesa, bueno, pues decimos que es una tinta muy viscosa, y si la tinta es muy líquida, ¿no?, decimos que la viscosidad es poca o es baja. La viscosidad es la fluidez. Esta también pues se puede medir o se puede cuantificar con una herramienta normalmente metálica o de plástico también, que puede ser una copa. Le llamamos copa o viscosímetro, ¿no?, que hay de diferentes modelos: Copasan, Copafor, Copashell, etcétera, para poder pues cuantificar de alguna manera la fluidez de la tinta y poder determinar si, oye, bueno, tiene determinada viscosidad y bueno, la podemos subir o bajar dependiendo de la aplicación. Otro aspecto importante pues es la velocidad del secado. La viscosidad no es lo mismo que el secado, ¿no? El secado es cuánto tiempo tarda en secar una vez que es aplicada en el sustrato: 1 segundo, 5 segundos, 7 segundos, etcétera. Esto se puede variar dependiendo de los aditivos que se le agreguen a la tinta. La fuerza del pigmento, pues también es un aspecto importante para poder lograr los requerimientos de color, ¿no? La fuerza del pigmento, la calidad del pigmento, el contenido o concentración del pigmento en la tinta. Otra característica importante también, pues bueno, la pegajosidad y la tensión superficial de la tinta, que vamos a detallar más adelante. Y por supuesto, el grado de adherencia o adhesión que debe cumplir la tinta que se va a depositar sobre un sustrato específico, ¿no? Puede ser una película plástica o un papel o una cartulina o un aluminio, etcétera. Deben retener la solubilidad y la dispersabilidad en agua mientras se imprimen, hablando de las tintas base agua. La verdad es que es un compuesto químico un poco complejo, porque hay que mantener ese balance durante el uso y la aplicación en la prensa. Las tintas base agua normalmente les medimos el pH, ¿no?, el potencial de hidrógeno, a un nivel determinado entre 8.5 9.5 pH. También, bueno, depende de la especificación del proveedor o del fabricante, pues con la idea de que la tinta se mantenga en ese buen balance, sea resoluble, no tenga problemas de secado y tenga una buena transferencia en el sistema de entintado, ¿no? Desde la charola, el rodillo dador, la rasqueta, el rodillo anilox, la placa y por supuesto cuando se deposita sobre el sustrato. Las tintas base agua, por ejemplo, se vuelven insolubles una vez que se seca. Una vez que se seca es un poco más complicado poderla remover o hacerla resoluble. De ahí la importancia de mantener un buen balance en la química de la tinta, pues para que no nos dé ese tipo de problemas durante el uso, ¿verdad?, en la prensa. La tinta base agua, comparada, por ejemplo, con la tinta base alcohol, pues es más estable, ¿no? Digo, porque la escala de evaporación de sus componentes líquidos, pues es más lenta, ¿no? Agua, las aminas, etcétera, que tiene la tinta es un poco más estable. Sin embargo, la medición y control es importante. Acuérdate que si se puede medir, se puede controlar. Hay que medir el pH, por ejemplo. Digo, para medir el pH es una herramienta de mano muy simple, muy sencilla, que puede estarse utilizando para estar haciendo estas mediciones importantes durante el uso y la corrida de impresión. Acuérdate que el pH gobierna la tinta base agua. Si el pH está desbalanceado, si está fuera de la especificación, pues vas a tener muchos problemas del desempeño y comportamiento de la tinta durante la corrida. Problemas desde transferencia hasta resistencia
color, estabilidad, etcétera. Entonces sí, es muy importante el control. Este control normalmente se recomienda hacerlo pues cada media hora o cada hora, ¿no? Durante el uso. Inclusive en ambientes donde se tiene pues un cambio dramático de temperatura, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo la temperatura y la humedad del ambiente en mi sala de prensas cuando estamos en invierno, que cuando estamos en primavera, en verano, otoño. Y ahora que, por ejemplo, pues bueno, se avecina la temperatura de alto calor y alta humedad, pues es muy importante. Acuérdate que la tinta es sensible a la humedad del ambiente y a la temperatura y además, pues es un compuesto que está en agitación y en movimiento todo el tiempo, ¿no? Aunque la charola de la tinta no tenga un sistema de recirculación, pues está en constante agitación y movimiento. Entonces, esto provoca evaporación de algunos componentes líquidos de la tinta y tenlo por seguro que se va a desbalancear. Entonces, la medición y control del pH y de la viscosidad y del secado y si se puede de la temperatura, pues es un aspecto muy útil que te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Recurre a las especificaciones del proveedor si estás usando tintas base agua acerca de los niveles de pH que debe cumplir tu tinta para el buen desempeño y qué hacer para balancear la química de la tinta, es decir, el pH. ¿Qué aditivos puedo agregar y en qué porcentaje puedo agregar estos aditivos para mantener el buen balance de esta característica y no tenga yo problemas? Hay que prevenir los errores, acuérdate, en vez de corregirlos. Hay diferentes formulaciones de las tintas, ¿no? Dependiendo, pues tal vez del fabricante, dependiendo del tipo de tinta, de la aplicación de la tinta que vamos a utilizar, pues hay diferentes componentes, porcentajes y cantidades de este compuesto, ¿no? Entre pigmento en dispersión, ¿no? Y las resinas que tenemos por ahí, los aditivos, el componente de agua, etcétera. Entonces, fíjate cómo la formulación de la tinta está muy bien definida, bien especificada en cuanto a sus porcentajes y componentes de cada uno de los ingredientes. Entonces, mantenerlos todos en balance es un aspecto fundamental y muy importante. Digo, he visto yo en algunos casos eh, el operador de la prensa que no hace ninguna medición, simplemente agarran la tinta del bote como viene, más o menos la agitan, ¿verdad? La agitan el bote de la tinta, el galón, y sobre vámonos a la charola de la tinta sin ninguna medición de nada. Entonces, durante el uso, ya sea que la tinta esté muy viscosa o muy espesa o muy fluida porque ya se utilizó anteriormente y alguien le agregó por ahí algunos ingredientes, y pues bueno, empiezas a tener problemas de espuma, de transferencia, de remosqueo, problemas de secado, problemas de adherencia, de atrapes, etcétera. Entonces, créeme que la culpa es del desbalance de la tinta. Entonces, el control es muy importante. La tinta base alcohol o base solvente, pues obviamente también contiene los ingredientes como los pigmentos, el vehículo compuesto por aquellas resinas, aditivos y los disolventes. En este caso, el disolvente que se utiliza para estas tintas, bueno, pues son alcohol principalmente, algún tipo de alcohol, dependiendo de las características y aplicación de la tinta, en cierto porcentaje, como cosolvente acompañado con algún acetato, ¿no? Algún otro de la familia de los acetatos, acetato de etilo, etcétera, en una proporción establecida por el fabricante de la tinta, ya que ambos solventes deben de disolver y deben de diluir muy bien las resinas, una o dos resinas que se estén utilizando en la tinta, para también mantener en buena dispersión los pigmentos de la tinta. Pues también aquí, obviamente, la medición y control, pues es muy importante. Tal vez un poco más crítica, porque como el alcohol y el acetato tienen una escala de evaporación, pues mucho más rápida que
el agua, ¿no? Y sus componentes en caso de la tinta, pues las variaciones del balance de la tinta son más críticas. Entonces, de ahí la importancia de estar midiendo, pues, temperatura, el secado y, por supuesto, la viscosidad de la tinta con una copa SAN, por ejemplo, número 2, o depende de la especificación del fabricante. En el caso de las tintas agua, pues por ahí recomiendan más la copa SAN número 3, ¿no? Y para tintas base de alcohol, pues la copa SAN número 2. Acuérdate que el número indica el diámetro en milímetros de la abertura de la copa de metal o de plástico. También hay que tomar en cuenta que, por supuesto, mientras el uso, la tinta está en agitación, va y viene, hay una bomba ahí que interviene, entonces hay agitación, se produce espuma, hay evaporación, un porcentaje de evaporación de solvente, pues entonces la tinta se empieza a desbalancear y vienen todos tus problemas, ¿no? Problemas de remosqueo también, problemas de color, hay cambios de densidad y color de las tintas, problemas de secado, atrape, etcétera. Entonces, sí es muy importante la medición y el control. Acuérdate que si se puede medir, se puede controlar. Estos solventes se evaporarán muy fácilmente. Ahora en temporada de calor, pues mucho más rápido. Entonces, la situación de desbalance, pues es más crítica, ¿no? Por otro lado, tenemos las tintas curable por energía. Pues bueno, aquí a diferencia de las otras tintas, aquí las tintas no contienen parte líquida, son puros sólidos, como la tinta UV, seguramente que utilizas tal vez, no contiene disolventes, ¿no? Es puro sólido. Los componentes de la tinta, bueno, pues entonces son componentes sólidos o semisólidos, entonces la viscosidad ya no suele medirse con una copa SAN, como en el caso de las tintas base solvente y base agua, pues entonces ya nos abocamos principalmente a las recomendaciones del fabricante de qué hacer en caso de quererla hacer un poco más fluida o quererla hacer un poco más espesa, o para prevenir algunos problemas o para corregir algunos problemas de transferencia que me estén sucediendo en impresión. No medimos con Copasan, es una viscosidad muy alta, entonces no es práctico medir con una Copasan la viscosidad de estas tintas. Entonces aquí no hay una evaporación de solventes, entonces se dice que la tinta debe curar en lugar de secar, ¿no? Como las otras tintas. Aquí hay un curado con un tipo de luz. En el caso de las UV, pues digo, se utiliza obviamente una lámpara de luz ultravioleta con una determinada potencia y longitud de onda para poder curar o polimerizar los componentes que contiene la tinta curable por energía, o bien EB, Electron Beam, ¿no? Hay algunos casos donde hay unas tintas de más reciente desarrollo que son de un rayo electrónico, que se utiliza pues igual, ¿no? Para provocar cierto efecto de polimerización o de curado de la tinta y que ofrece pues más ventajas comparada con las otras familias, ¿no? Las tintas UV y EV son mucho más estables, son más densas, ofrecen mucho más confiabilidad en el uso, no batallas ahí con los problemas de secado de la tinta, de viscosidad, que del pH, etcétera. Entonces, podemos obtener unas buenas ventajas ahí con esta tinta. Sin embargo, hay que tener precaución en los aditivos y sus cantidades que estamos agregando a las tintas para poder hacer que tengan una mayor o mejor desempeño al momento que se usan. Hay inclusive algunos operadores de prensa que paran la máquina para hacer alguna otra actividad y la dejan ahí, no sé, un momento, una hora, 2 horas, regresan, ponen en marcha y como si nada, ¿no? Son muy estables. A menos que le esté dando la luz intensa del día a la prensa, pues a lo mejor por ahí sí habrás de tener algunos problemas, porque acuérdate que esta tinta es curable por energía y la luz del sol contiene esa energía ultravioleta y más que te pueden causar algunos problemas de curado de las tintas cuando están en reposo.
El oligómero es la resina y el monómero es el diluyente en esta tinta curable por energía. Los oligómeros y monómeros proporcionan las características de impresión, transferencia, estabilidad y propiedades de resistencia a la tinta una vez impresa. Repito, si va laminada, pues ahí ya no es tan crítico, ¿no? A veces laminamos con plástico y pues bueno, entonces queda encapsulada la tinta y entonces ahí ya, pues me va a resistir el frote, los agentes químicos, la humedad, el agua, el calor, etcétera. Entonces, pero cuando no va laminada o no lleva ningún barniz de sobreimpresión, entonces sí es crítica o más importante que la tinta cumpla con esos requerimientos de uso final, ¿no? Hablamos de reología, ¿no? Reología, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues la reología es la parte que estudia el fenómeno de deformación de la tinta, particularmente hablando de la fluidez, de la viscosidad de la tinta, ¿no? Acuérdate que hay un camino que la tinta recorre desde su depósito, ¿no? Aquí vemos el depósito de la tinta, ya sea a través de una cámara cerrada o a través de una charola de tinta con rodillos. Pues bueno, hay una fluidez, esa fluidez que tiene que ver con su reología, pues me va a ayudar a que tenga un desplazamiento pues más o menos apropiado, ¿no? Porque la tinta tiene que fluir, recorrer, depositarse sobre el rodillo anilox y dentro de las celdas, tiene que volver a salir de las celdas y transferirse a la placa, que es de plástico, de fotopolímero, y también debe de mantenerse en la placa y después soltarse al momento que se imprime. Entonces, hay un comportamiento aquí químico, físico medio complejo, ¿no? Hablando de la fluidez de la tinta. Entonces, pues todos estos factores de dosificación, la transferencia al sustrato, la propia energía superficial del plástico de la placa, ¿no? La energía superficial del anilox, la energía superficial del sustrato. Entonces, pues todos tienen una buena influencia ahí para afectar más o menos a la transferencia de la tinta. Entonces, hay que tener mucha precaución de la preparación, el balance y la química de la tinta, pues para no estar experimentando aquellos problemas indeseables que me echen a perder material. El vehículo es el responsable de la transferencia de la tinta. La principal propiedad de la transferencia de la tinta líquida es la tensión superficial. La tensión superficial pues es causada por la cohesión de las moléculas, o sea, qué tan fuertes se van a mantener. Aquí en la gota que estamos viendo, por ejemplo, en la foto, pues bueno, las fuerzas de cohesión hace que se mantenga la, la, la tinta, ¿no? En esa tensión superficial. El material donde está la gota, en este caso, pues la hoja del pasto, ¿no? Que se ve aquí, pues tiene cierta energía superficial que va a permitir que la gota de agua humecte la superficie más o menos. Podríamos decir que eso es la energía superficial en el sólido, ¿no? En este caso en la placa o en el sustrato. Qué tanto se deja humectar, ¿verdad? Por la tinta. ¿Se deja humectar mucho o se deja humectar poco? ¿Va a transferir mucho o va a transferir poco? Eso tiene que ver con la energía superficial y hay cierta congruencia, ¿no? Entre la energía superficial del material plástico, papel, etcétera, y la tensión superficial del líquido, en este caso de la tinta. Las características de color y fuerza, bueno, pues son propias, por supuesto, de la tinta, pero hay un elemento que interviene importante que es cuánta tinta está acarreando el rodillo dosificador, entiéndase el rodillo anilox. El rodillo anilox entonces, pues es el encargado de aportar un espesor de capa de tinta, digamos, controlado, ¿no? O dosificado, que va a contribuir también a la fuerza del color de la tinta que está depositándose sobre
el sustrato. Claro que los porcentajes de ingredientes que tiene la tinta, pues también juegan un papel importante, ¿no? Particularmente el porcentaje de pigmento o colorante que tenga la tinta me va a dar una fuerza mayor o menor. Además del color, el cliente puede especificar apariencias de brillantez, si es mate, transparente u opaca. Los pigmentos y los vehículos deben seleccionarse cuidadosamente para proporcionar un buen flujo, humectación y una buena resolubilidad. Cualquier tinta que se seque en la superficie del anilox o en la placa debe volverse a solubilizar fácilmente, porque si no, entonces vas a tener problemas de transferencia. Fíjate que una vez que gira, la tinta constantemente está en giro, entonces se adhiere al anilox, se transfiere a la placa y otra vez se adhiere al anilox, se vuelve a transferir a la placa y otra vez, cada vez que hace el giro. Entonces, la tinta debe poder hacerse resoluble con cierta facilidad para que se mantenga un buen nivel de transferencia y, pues bueno, no haya problemas de color, de densidad, de fuerza, etcétera. La adhesión, pues juega un papel muy importante, ¿no? La adhesión, hablando de ya la tinta una vez impresa sobre el sustrato sea una cartulina, sea un cartón, un corrugado, sea una película plástica, ¿no? De diferentes propiedades, sea un material metalizado o sea un papel X, ¿no? Entonces, la adhesión es importante. Hay algunas pruebas que se pueden realizar de referentes a la adhesión con una cinta adhesiva específica, creo que 3M o TESA tienen alguna nomenclatura específica. Pues una vez impresa y bien seca la tinta, pues podemos hacer esa prueba con esta cinta adhesiva para comprobar la adherencia. Tiene que haber suficiente adherencia para que cumpla con la especificación del producto impreso. Algunas de las propiedades de uso final que la tinta y el material sobre el cual tiene la tinta impresa, pues son, por ejemplo, resistencia del producto, ¿no? Si voy a guardar o empacar o va a tener contacto con un jugo, por ejemplo, pues la acidez, con un aceite, con productos alcalinos como los detergentes, etcétera. Bueno, pues la tinta, por supuesto, debe de tener esa buena resistencia y no verse afectada si el producto del envase se derrama, ¿no? Por ejemplo, como les comento, un jugo por su acidez o alcalinidad con algún otro producto, para ver que la tinta no sangre. Resistencia al calor o a la laminación también, pues bueno, habrá algunos productos que son sometidos, por ejemplo, al microondas o al horno, una cosa así, con todo empaque, bueno, obviamente la tinta tiene que aguantar. El desgaste, por ejemplo, la resistencia a la fricción, si son etiquetas de algún producto, algún envase que va a estar en fricción, uno junto al otro, pues obviamente también tiene que cumplirse con esa especificación. Resistencia a la luz, ¿no? Que no se decolore con el tiempo, si va a ser expuesta el envase impreso a la luz del día o a la luz artificial, bueno, pues debe tener cierta vida de anaquel para que no se decolore, ¿no? El olor también es importante, no queremos tintas apestosas, ¿no? Y mucho menos si tienen que ver con comida o algún producto, alimento como café, cereales, etcétera. Bueno, no, obviamente no debe haber una tinta ahí apestosa. Las tintas UV, ya una vez curadas, tienen cierto olor que no es muy agradable, que digamos. Entonces, ya sea que las lamines o que veas con el proveedor de la tinta, pues, que por qué está quedando así de aromática, ¿no? No muy agradable. Los efectos del clima también son importantes y obviamente si se va a reciclar o no se va a reciclar. La distribución de la tinta o la dosificación de la tinta es un punto importante. La dosificación con precisión de la tinta pues tiene que ver con el sistema de entintado que estemos utilizando. Sistema de entintado a un rodillo, ¿no? A veces tenemos nada más una charola metálica en la prensa donde viene la tinta, no hay recirculación, está fija la tinta ahí en la charola. Luego está un rodillo dador o rodillo tomatinta,
que normalmente es un rodillo de plástico, ¿no? De caucho con determinadas características. Luego este rodillo pues hace contacto con el rodillo anilox por medio de presión y diferencia de velocidad de giro. Y después el rodillo anilox, bueno, pues transfiere la tinta a la placa. Esta dosificación, bueno, pues es muy importante. Debe de tener cierta precisión para que puedas controlar la uniformidad tanto al eje como al desarrollo de la tinta, del impreso, pues para que no haya variaciones de color o de densidad a lo ancho y al desarrollo de la impresión. La calibración de estos elementos es muy importante. El paralelismo, los ajustes de presión entre rodillos o si se está utilizando una rasqueta o cuchilla en la dosificación, ya sea una o dos, ¿verdad? Depende del sistema de tintado. El paralelismo, la presión, el contacto es muy importante para poder lograr un buen balance de la dosificación de la tinta. Hemos visto algunos casos donde en una prensa, no sé, digamos de 30 o 40 o 50 centímetros de ancho de impresión, al momento de medir con un densitómetro o con un espectrofotómetro la impresión del lado operador comparada con la impresión del lado engrane, tenemos unas diferencias muy grandes de fuerza de color, ¿no? O de capa de tinta depositada. Bueno, pues parece que por ahí no estaba bien ajustado el paralelismo, las presiones de estos elementos. Entonces, es un aspecto muy importante que se debe de considerar, se debe de medir y controlar, pues para que tengas una buena consistencia a lo ancho y al desarrollo de la impresión. Acuérdate que el propósito del rodillo Anilox es, pues, dosificar una cantidad de tinta determinada. Acuérdate que el responsable es el volumen de aplicación de la tinta, no tanto la lineatura, aunque la lineatura de las celdas del Anilox va un poco de la mano con el volumen, pero el más relevante es el volumen que vamos a ver un poquito más adelante. Este sumidero de tinta o charola de la tinta, bueno, pues también contiene cierta cantidad y hay que estar constantemente monitoreando la estabilidad del balance de la tinta, ya que pues como no tiene recirculación, podría ser el caso de tu prensa que no tiene recirculación de la tinta, bueno, pues hay que estar cuidando la viscosidad, el secado de la tinta, la temperatura, tal vez, ¿no? Para que no tengas variaciones de color. El pH en el caso de la tinta base agua, acuérdate que es un elemento clave muy importante. También hay un elemento importante dentro de la recirculación de la tinta, que es el filtro. Tal vez tu prensa tenga un depósito, una cubeta de tinta al lado eh, con una bomba de recirculación, ¿no? Y acuérdate que tendría que haber un filtro y hasta un magneto, ¿no? Un imán, para que sea capaz de capturar ahí todas las partículas metálicas que van y vienen en el sistema de recirculación. Y si no puedes hacer eso, corres el riesgo de rayar los rodillos anílogos, porque estas partículas de metal pues se van a alojar justo detrás de la cuchilla, si estás usando cuchilla para la dosificación, y terminan por rayar muy fácil los rodillos anílogos. Los rodillos anílogos, aunque es un material muy duro, como es el óxido de cromo de la cerámica, pero sí se raya con facilidad. Es muy frágil, ¿no? Entonces, el filtrado y el magneto juegan un papel crucial en la calidad y la consistencia. Hay algunos filtros especiales que ya están disponibles por ahí en el mercado, ¿no? Para filtrar por ahí, pues, no sé, pelusas, residuos de trapos, de estopas, tinta seca, etcétera, que se pueda estar inmiscuyendo por ahí dentro de la tinta y un magneto para que ahí quede capturada todo el metal. Estas rayas, por ejemplo, que ves aquí en esta foto, fueron causadas precisamente por basura o partículas metálicas que se depositan ahí tras las cuchillas y acaban por rayar. Ese rodillo ángulo rayado, bueno, pues ya, este, pues digo, me va a marcar la impresión y pues bueno, ya no va a ser muy útil, que digamos. Entonces, ese aspecto de cuidado
es vital, es muy importante, no solo para evitar que se nos dañe el rodillo anílox, sino también para la calidad de impresión. Hay de todo, de cualquier tipo de basuras, etcétera, en el ambiente de trabajo ahí en impresión. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con eso. El tipo de bomba del sistema de recirculación de la tinta, bueno, pues también juega un papel importante para que tenga una buena eficiencia en el bombeo, ¿no? No provoque mucho calor en la tinta, porque eso también va a afectar, por supuesto, al buen desempeño de la tinta. Una buena bomba es importante para yo tener una buena dosificación de la tinta y más estabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, este sistema de dosificación de la tinta. Este sistema de entintado o dosificación se llama de dos rodillos. Es el más simple, es el sistema de entintado original, más antiguo, que tienen las prensas flexográficas. Es simplemente un rodillo dador o rodillo fuente, rodillo de caucho, no de plástico, que por medio de presión y diferente velocidad de superficie dosifica la tinta al rodillo anilox. Este, pues es más sensible a la velocidad, ¿no? Si imprimo más rápido y si imprimo más lento, pues va a tener diferencias en el aporte de tinta. Más presión, menos presión. La dureza del plástico también influye, más tinta, menos tinta. Entonces, la verdad es que es el más variable, es el menos recomendable para poder tener una dosificación de la tinta bajo control. Después viene el que utiliza ya una cuchilla simple de ángulo invertido al sentido de giro del rodillo, ¿no? Y aquí ya comienza a haber un poco más de control en la dosificación, aunque no es perfecto, pero bueno, por lo menos ya me ofrece más estabilidad en la dosificación junto con el rodillo Animux. Normalmente las rasquetas o cuchillas utilizadas en este sistema de entintado, bueno, pues ya sabes, ¿no? Son cuchillas de acero de una calidad específica. Aquí la precaución es que, bueno, pues no excederse en el ángulo de contacto, no excederse en la presión ejercida de esta cuchilla sobre el rodillo anílox, porque está garantizado que lo vas a dañar, el rodillo anílox, o lo vas a rayar si no está bien ajustado. El ajuste mecánico y evitar las vibraciones durante el uso en la prensa juega un papel muy importante porque esto te va a garantizar que no se va a dañar el rodillo anílox en primero, porque el rodillo anílox es muy costoso, ¿no? No es que lo reponga, a ver, pásame otro que tengo ahí y compramos otro que cuesta 100 pesos, ¿no? No. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la cuchilla, pues acuérdate que tiene una vida útil, poca. Normalmente si estás utilizando una cuchilla que trae un filo, bueno, pues la vida útil será el filo de la cuchilla. Otro sistema de entintado, ya el más preciso, el más completo, el más estable, el que contiene la tinta encerrada en una cámara, bueno, pues es el que más control y más eficiencia ofrece en las máquinas. Es el más consistente, ¿no? Hay mucho más garantía del balance que hemos estado hablando de la tinta. Es el más confiable. A veces se utilizan dos cuchillas de acero, ¿no? La de contención y la de dosificación, o a veces se combina una cuchilla de plástico para hacer la contención de la tinta y la cuchilla dosificadora, pues, de metal. O ambas de plástico, ¿no? También digo, ya la verdad es que la tecnología de las rasquetas se ha desarrollado bastante y pues hay materiales ahí compuestos no tan agresivos para cuidar el rodillo Anilox y que al mismo tiempo me ofrezcan una buena dosificación. Las dos variables importantes en el rodillo Anilox, la cantidad de celdas que traiga por pulgada cuadrada o pulgada lineal, el rodillo Anilox, ¿no? Y su forma, ya sea hexagonal o no hexagonal, o en canalitos, o en forma caprichosa, ahí cualquiera de estas variables. Y la otra variable, pues es la cantidad de tinta que aporta, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. El material, bueno, pues normalmente óxido de cromo, los que llamamos cerámica,
aunque es un material muy duro, es muy frágil, acuérdate, se rompe muy fácil, se le cae una herramienta o se golpea con algo, pues se desportilla y deja de cumplir su propósito. Hay algunas mangas, inclusive mangas de plástico o mangas protectoras del rodillo Anlux que se puede utilizar pues, para cuando anda uno ahí manipulando el rodillo, ya sea si es un rodillo pequeño o un rodillo grande, para evitar precisamente esos daños. Las celdas, por su forma, su anchura, su profundidad, son las que determinan la cantidad de tinta, le llamamos volumen, ¿no? De tinta. Entonces, dependiendo de la configuración que hay de diferentes formas, ¿no? Tienen cierto patrón de orden y estas, junto con sus características de volumen, pues determinan la cantidad de tinta que yo voy a utilizar en impresión. El volumen es más importante que la lineatura, ¿no? Por ejemplo. Además, la lineatura de celdas por pulgada del Anilox no determina exactamente la cantidad de tinta que deposita, ¿no? Puedo tener dos rodillos Anilox de misma lineatura, por decir 800 celdas por pulgada, pero ambos pueden aportar diferente cantidad de tinta porque tal vez tienen diferente profundidad en la celda o uno está más tapado que el otro, etcétera. Entonces, el lineaje no necesariamente determina la cantidad de tinta que deposita, sino más bien el volumen de aplicación de la tinta. Aquí vemos un corte, ¿verdad? Transversal ahí de un rodillo hexagonal o de algún otro tipo de forma de la celda y vemos cómo el, el, la forma de la celda, su profundidad, ¿no? El ancho. Entonces, me establece que me aporte más o menos tinta. Digo, además, la tinta no sale por completo. Es decir, una vez que la celda se llena de tinta y es transferida a la placa, pues no transfieren el 100% de la tinta, ¿no? Entonces hay cierta cantidad de tinta que se va a quedar en el fondo de la celda y así sucederá en cada uno de los giros. Entonces, el volumen de la tinta es un factor importante a tomar en cuenta. También se puede medir, ¿verdad? Digo, claro que viene la especificación del fabricante, que dice, oye, este rodillo tiene tanta lineatura y tiene un volumen nominal original de tantos BCM, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ese es el volumen nominal cuando lo compramos, pero tal vez ya pasaron 6 meses o un año de uso del rodillo Anilox, pues ya no sé qué volumen tiene o si tiene el mismo volumen que al principio, lo más probable es que no, porque hay desgaste y taponamiento de tinta con el rodillo. Sin embargo, se puede hacer cierta medición, ¿no? De volumen de rodillo Anilox aproximado, pues para ver cuánta tinta está aportando y a ver si todavía le podemos sacar más provecho o de plano hay que repararlo, ¿no? Se puede medir el volumen con algunas etiquetas que hay disponibles por ahí en el mercado. BCM, millones de micras cúbicas, ¿no? Es decir, lo que significa BCM, bueno, por sus siglas en inglés, ¿no? Ya sabes, billion, cubic microns, ¿no? Bueno, o también la otra unidad de medida es centímetros cúbicos por metro cuadrado, digo, dependiendo de el fabricante de rodillos Anilux, si viene de Estados Unidos, por ejemplo, pues será en BCM y si viene de Europa, el rodillo Anilux, como ya los hay disponibles en el mercado, pues a lo mejor la especificación es en centímetros cúbicos por metro cuadrado, pero bueno, hay una tabla de conversiones para conocer cuántos BCM, si estamos más acostumbrados, ¿verdad? A manejar la unidad de BCM, pues cuánto tiene ese rodillo, hay una conversión que se puede utilizar. Y como guías generales de volumen y aplicación, pues bueno, cada uno de los fabricantes de rodillos Anilox te dice, bueno, pues aquí está mi tabla, ¿verdad? De recomendaciones. Si vas a imprimir detalles muy finos como trabajo process, pues bueno, menos BCM. Aquí la regla general es entre más fino o más pequeño es el elemento que vas a imprimir, menos tinta se necesita.
Entre más grande y grueso es el elemento que vas a imprimir, no sé, letras grandes, plastas, líneas grandes, etcétera, pues más tinta, obviamente, te va a pedir para que obtengas una intensidad mayor. Entonces, o bueno, si el trabajo es combinado, o sea, mi placa combina detalles muy finitos como pantallitas o texto muy fino, pero trae una línea por ahí. Bueno, pues es trabajo combinado, pues a lo mejor un volumen medio podría estar bien, no sé, alrededor de 3 BCM, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, siempre que vas a imprimir trabajo process, que es el más, digamos, más crítico, el más delicado, el más preciso, pues a mayor lineatura que quieras imprimir, la capa de tinta tiene que ser menor. A mayor lineatura a imprimir, menor capa de tinta debe llevar. 2.5, 2 BCM, 1.5, ¿no? También es importante. Y hay rodillos por ahí, me he encontrado yo con algunos clientes que tienen rodillos Anilox con 1 BCM, 1.2, 1.5 y ofrece una dosificación de tinta excelente para pantallas muy finas de 150 LPI para arriba y tenlo por seguro que las altas luces o los valores tonales mínimos se van a imprimir muy bien, prácticamente esfumados hacia el blanco. Como les comentaba, bueno, pues se puede llevar un monitoreo dentro del programa de mantenimiento de los rodillos Anilox como parte importante de la dosificación de mi tinta, que pueda yo estar cuantificando de alguna manera el volumen de aplicación de la tinta. Hay una tira que se llama Capatch, que funciona, es muy práctica y bueno, te da una idea, un buen estimado. No es perfecta, pero sí te da una buena idea del volumen de aplicación de tinta que tiene tu rodillo Anilux. Y por supuesto, la medición te va a dar la pauta, ¿no? Si tú llevas un control de la medición, de la fuerza de color, de la tinta que este rodillo Anilox o este conjunto de rodillos Anilox me están imprimiendo, pues bueno, ese control estadístico te va a poder ayudar para decir, bueno, todavía está dentro de tolerancia la capa de tinta que este rodillo Anilox me está depositando, o sabes que ya cambió tanto el color que, pues bueno, el rodillo Anilox ya no es útil, entonces es tiempo de darle o una limpieza profunda si solamente está tapado, o si ya está muy deteriorado, que entonces hay que reemplazar. El ángulo de grabado también en algunas configuraciones de celdas juega un papel importante por desgaste de cuchilla, por transferencia de la tinta y por fondos, por ejemplo, de fondos blancos, etcétera. Bueno, hay alguna angulatura del grabado de los Anilox que ofrece una mayor o mejor uniformidad en el caso de algunas aplicaciones en particular. Acuérdate que la nomenclatura celdas por pulgada, 800 líneas u 800 celdas por pulgada se refiere a lineal, es decir, 800, 800 hileras de celdas grabadas hay en una pulgada lineal, no en una pulgada cuadrada, ¿no? Entonces la nomenclatura es 600 celdas por pulgada, hablamos de pulgada lineal. 400 pulgada lineal. Esa es la nomenclatura y la especificación de los rodillos Anilox. Cuando cambia el orden o el patrón de grabado 60 grados contra 30 grados, la cantidad de celdas, ahora sí, la cantidad de celdas en una pulgada cuadrada es diferente. Por consecuencia, la cantidad de tinta que me va a aportar. Entonces, sí es importante considerar este aspecto, ¿no? Entonces, hay algunas ecuaciones que se pueden utilizar por ahí, pues más o menos para cuantificar la cantidad de celdas que habrá en una pulgada cuadrada como superficie, pues para estar al tanto de cuánta tinta me está aportando este rodillo Anilox.
Las cuchillas juegan un papel importante en la dosificación de la tinta, ya sea el material, el ángulo, el filo. Acuérdate que hay una buena variedad de diferentes filos, con filo, sin filo, de diferente grosor, etcétera. Entonces, sí es importante y juegan un papel importante. Tal vez la parte más crítica sería digamos, el ángulo o el punto de contacto, ¿no? Que tiene la cuchilla o la punta de la cuchilla sobre el rodillo anilox. Solo la punta de la cuchilla debe estar dosificando, aquí como se ve en esta imagen que tiene una palomita verde. Y ten mucho cuidado que no vayas a estar agregando una presión en exceso porque no vas a lograr una buena dosificación y corres el riesgo de dañar el rodillo anilox. Seguramente la cuchilla se va a romper, va a sufrir un desgaste desuniforme y vas a arruinar por ahí el sistema de dosificación de la tinta. Es importante.